Un cordial saludo para todos ustedes. Vamos a continuar con nuestras charlas hablando un poco de la historia de HMB. Y para eso hay que hablar un poco también de sus empresas que la conformaron, Hidroestudios y Mejía Villegas. Comencemos con Hidroestudios. Aquí voy a tener que ponerme las gafas porque hay que leer algunas notas y algunos datos. En 1960, en noviembre, se reunieron unos ingenieros civiles en Bogotá, en un café de la ciudad, y tuvieron la idea de crear una empresa de ingeniería que se dedicara a los diseños de centrales hidroeléctricas. Y así lo hicieron, fundaron la compañía y nombraron al ingeniero Carlos Angulo como su gerente general. Lo curioso de esto es que 2 años después ninguno de estos fundadores estaba vinculado con la compañía, y fue el doctor Carlos Angulo que continuó y hizo crecer y puso a Hidroestudios donde estuvo pues a finales de los años 2000. El doctor Angulo estuvo de gerente general de Hidroestudios hasta el año 97, donde pasó a ser el rector de la Universidad de los Andes en Bogotá, un puesto muy importante que desempeñó hasta hace no mucho tiempo. Él lo reemplazó en el 97 el ingeniero Jorge Enrique Sáenz, que permaneció hasta la venta de la compañía. En los años 70 obtuvieron un contrato muy importante para el estudio y concepción del plan maestro de acueducto de alcantarillado de la ciudad de Bogotá, y este fue el proyecto icónico de Hidroestudios porque con este proyecto adquirió una gran experiencia y conocimiento en todo lo que son acueductos y alcantarillados, convirtiéndose en los líderes indiscutibles en el tema en Colombia. Y después de este proyecto, de este plan maestro, desarrollaron y diseñaron muchos proyectos de acueducto y alcantarillado en varios sectores, zonas del país, pero muy especial para Bogotá. Durante su trayectoria hasta el año 2000, pues desarrollaron proyectos muy importantes como la estructuración técnica, financiera, administrativa, ambiental, social del proyecto La Miel 1 para Isagen, que es un proyecto de 375 megavatios, y después hicieron los diseños de detalle y el acompañamiento técnico durante la construcción. Hicieron también la interventoría del proyecto Guavio, proyecto de 1000 megavatios, que en ese entonces era propiedad de la empresa de energía de Bogotá. Hicieron por mucho tiempo la interventoría del relleno Doña Juana, hicieron también los estudios y diseños para la planta de tratamiento Biesner en Bogotá, la interventoría para la estación de bombeo del embalse de San Rafael, y en general mucho proyecto asociado pues a puertos, a todo lo que tuviera aguas, plantas de tratamiento, puertos y demás. Hablemos ahora entonces de Mejía Villegas, que como haber trabajado casi toda mi vida en Mejía Villegas, pues conozco en mucho más detalle toda trayectoria, entonces pues me voy a expandir un poquito más aquí en Mejía Villegas. En el año 73, 2 funcionarios altos directivos de las empresas públicas de Medellín decidieron formar una empresa de ingeniería de consulta en la rama de ingeniería eléctrica, y fueron los ingenieros Álvaro Villegas y Víctor Mejía, y fundaron Mejía Villegas como sus apellidos. Era una muy buena idea porque en Colombia no había ninguna firma especializada en electricidad. Todas las grandes firmas de consulta eran básicamente civiles, donde el departamento de ingeniería eléctrica era pues un soporte a los proyectos manejados por civiles. Se inició trabajando pues localmente en la industria que era como la industria del sindicato antioqueño que conocemos hoy como Nutresa, que en ese tiempo era la Nacional de Chocolates, Argos y empresas así de ese estilo. Y para las empresas públicas de Medellín, en 1979 pues hubo un punto de inflexión en la compañía, porque se obtuvo un contrato para la normalización de subestaciones de 230 kV de ISA.
ISA pues es una empresa relativamente nueva, creciendo y necesitaba normalizar sus subestaciones y dado el poco conocimiento en Colombia de este tema, pues porque en el pasado habían participado siempre firmas extranjeras en compañía de algunas firmas colombianas, pero entonces decidió contratar con una empresa local para que adquiriera el conocimiento y para que normalizáramos las subestaciones y que ellos mismos adquirieran pues también el conocimiento. Eso fue un proyecto muy importante porque no solamente se hicieron las normalizaciones de las subestaciones, sino asociado a ese proyecto se hicieron los diseños de muchísimas subestaciones de 230 kV para ISA durante varios años después de la normalización. En ese año 79 fue que Mejía Villegas contrató a Consultec, la firma mía de consultoría, para que colaborara específicamente en ese proyecto de normalización, y así fue como me vinculé a Mejía Villegas, y al año siguiente fue cuando Consultec se fusionó con Mejía Villegas. Este proyecto sirvió para que HME se convirtiera en el experto número 1 en Colombia en subestaciones, y fue creciendo y hasta convertirse pues no solamente en experto en Colombia sino en otros países, y hoy en día después es reconocido mundialmente en el tema. Pues posteriormente también con ISA se obtuvo otro proyecto ya en los 80 de normalización de las subestaciones de 500 kilovoltios, y también entonces diseñamos la gran mayoría de las subestaciones de 500 kilovoltios en Colombia y en Perú, pues cuando ISA pasó al Perú. También Mejía Villegas desarrolló unos proyectos muy importantes, proyectos icónicos en Colombia, como el Metro de Medellín. Participamos en la interventoría en un consorcio con firmas locales para la interventoría de la construcción del Metro de Medellín, y hemos seguido participando en todas las ampliaciones que ha tenido el metro después de su inauguración. Diseñamos también la planta de generación hidroeléctrica de empresas públicas de Medellín, que se llama Guadalupe 4, que son 204 megavatios. Hicimos los diseños del primer edificio inteligente del país, que era el edificio inteligente, como ellos mismos lo llaman, el edificio inteligente de PM. Diseñamos parte del aeropuerto José María Córdoba, especialmente todo lo que es la parte eléctrica, iluminación y demás. En los años 90, dado pues nuestro gran conocimiento en subestaciones eléctricas, nos empezaron a contratar las firmas internacionales para proyectos tanto en Colombia como fuera de Colombia, como empresas como Siemens, ABB, Schneider, Alstom, Merlin Geran, y así fue cuando empezamos a conocer y a hacer pinos fuera de Colombia. También incursionamos directamente, no a través de estas firmas internacionales, sino fuimos directamente a vender nuestros servicios y conseguimos algunos contratos en el Perú en el año 96-97, por esa época, y empezamos a ofrecer servicios Centroamérica, México, inclusive en los Estados Unidos estuvimos incursionando tratando de ofrecer servicios. Durante los 90 también fuimos fundadores y promotores de la creación de nuevas empresas, entre ellas MBTEL, que era nuestra subsidiaria en telecomunicaciones, y la firma IEB, con el asocio de Jaime Blandón, para estudios de sistemas eléctricos. Estas dos empresas finalmente se las vendimos nuestra participación a los socios, y hoy en día son empresas independientes y muy exitosas. También en el 98 creamos SAC, Servicios Ambientales y Geográficos, una empresa muy exitosa que ya cumplió este año 20 años de operación, y donde nosotros conservamos pues nuestra participación mayoritaria. Ha sido una empresa básica pues para todos los trabajos ambientales que desarrolla, de los proyectos que desarrolla HMB. Hablando del 98, pues muchos de ustedes puede que a muchos no les haya tocado, pero fue el año de la gran crisis económica en el país. El país creció negativamente, menos del 4% negativo,
y ha sido una de las crisis económicas más grandes que ha tenido el país. Y eso afectó especialmente la infraestructura. Y con la infraestructura, pues todas las firmas de ingeniería se pararon completamente, no había ninguna inversión, no había ningún proyecto, y eso duró varios años, aunque la economía se empezó a recuperar al año siguiente, pero proyectos de inversión no hubo hasta 3 y 4 años después. Todas las compañías de ingeniería sufrieron unos golpes impresionantes, tanto Mejía Villegas como Hidroestudio, y todos nuestros colegas pues tuvieron sus grandes problemas. Desafortunadamente se perdió toda una generación de ingenieros porque se acabó el trabajo y muchos de nuestros y ingenieros en general en Colombia tuvieron que emigrar a otros países para poder seguir subsistiendo, y se perdió prácticamente toda una generación. Nosotros perdimos muchos puestos de trabajo desafortunadamente, pero logramos conservar el core de la compañía, el conocimiento de la compañía, porque todos los directivos hicimos unos grandes esfuerzos para mantener el grupo básico de la compañía, el core de la compañía. Y inclusive lo bonito que pasó en la crisis es que todos los directivos, del gerente y la primera nivel y segundo nivel de directivos, nos redujimos el salario entre 25 y 50% para poder mantener el grupo de trabajo estable y pasar la crisis. Eso fue pues bastante interesante, ese acto voluntario de todo el mundo de tratar de ayudarnos unos a los otros para pasar la crisis. Y así pues Mejía Villegas, aunque se redujo su personal, no como las demás empresas, pero pudo pasar y conservar el conocimiento que tenía durante esta crisis. En el año 2000 pues apareció un inversionista americano que quería comprar la compañía. Nosotros en los últimos 2 años veníamos buscando inversionista estratégico porque pensábamos que era una forma de salir de esa crisis que había y una forma de crecer y expandirnos internacionalmente. Tuvimos algunos contactos y algunas aproximaciones, pero apareció el grupo Helm, que tenía operaciones en Colombia de banco, de finanzas, era el dueño del banco de crédito, que posteriormente era el banco Helm, y dueño de G-Colsa, con toda la representación exclusiva de Caterpillar en Colombia. ¿Y por qué nos compró? Pues, y compró también Hidroestudios, 1 año y medio antes compró Hidroestudios, porque Caterpillar, que era el aliado de ellos, decidió hacerse fuerte en la generación de energía con base en motores Caterpillar, motores reciprocantes de Caterpillar. Entonces le dio al grupo la exclusividad en la región Caribe y el norte de Sudamérica para desarrollar proyectos de generación con base en las máquinas Caterpillar. Entonces, para poder hacer esto, el grupo Helm necesitaba una firma de ingeniería que no solamente le hiciera la ingeniería, sino también el EPC y la construcción pues, y la puesta en servicio de las plantas. Entonces primero adquirió Hidroestudios, que tenía una fortaleza grande civil, y después adquirió a Mejía Villegas, que tenía una fortaleza grande en energía, en generación y transmisión de energía. Entonces fusionó, creó estas compañías y las fusionó en HMB para tener todas las disciplinas que se requería para poder tener esos proyectos de generación térmica. Al final esto no resultó pues de la magnitud que se esperaba. Entonces HMB pues incursionó en otros campos y creció en otros campos bien diferentes a este de la generación térmica, aunque seguimos participando en buena medida en estos proyectos. Hasta ahí pues es como la historia de Hidroestudios y de Mejía Villegas, para empezar entonces a contar la historia de HMB a partir del año 2001, básicamente, que fue cuando en enero tomaron control de Mejía Villegas y después nos fusionamos con Hidroestudios para HMB. Pero eso será pues el tema de la siguiente charla. Muchas gracias.